Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a entrevistar a la señora Patricia. Buenas noches, señora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas noches. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a empezar la entrevista. ¿Nos puede contar un poco sobre usted? Bueno, mi nombre es Patricia Romero, tengo 48 años, tengo tres hijos de 16, 21 y 24 años, ¿no? Soy abogada, tengo una pequeña empresa en la cual trabajo de forma independiente y bueno, básicamente eso es lo más importante. Perfecto. ¿Qué tanto considera que ha cambiado su vida cotidiana con esta situación de la pandemia? Eh, comparando antes, ¿no? Que teníamos más libertades en todo sentido. Bueno, de hecho que ha cambiado de forma radical, ¿no? Normalmente nuestra rutina era salir todos los días a trabajar, hacer actividades en conjunto con nuestros hijos, nuestro esposo, los demás integrantes de la familia, ¿no? Hoy en día sí salimos ya ahora con la reactivación poco a poco, pero digamos que los primeros meses no asomamos, entre comillas, ni las narices por la puerta, ¿no? Entonces eso, por un lado, parecía bueno desde mi punto de vista porque teníamos ingresos económicos y porque nos hacía compartir en familia. Sin Ujú. embargo, mientras más se prolongaba, generaba algunos temas de ansiedad, algunas situaciones adversas que no nos dábamos cuenta, pero que sí nos afectaban psicológicamente, ¿no? Por otro lado, pues, en general, la gente se fue afectando en su economía y eso igual repercutía sobre el resto de repente, que si bien es cierto, no teníamos una complicación económica fuerte, pero ya empezamos a sentir más eso, ¿no? Luego el tema de los cuidados, de los protocolos, al comienzo eh, fuimos demasiado exagerados también, ¿no? O sea, no había nada que pasar a la casa que no estuviera lleno de alcohol, el uso de mascarillas, protectores, ¿no? A veces no podíamos ni respirar. Y bueno, tratábamos de cuidarnos al máximo, ¿no? Y a De pesar de protección, todos esos siempre cuidados, presente. pues, que también generaban todo un costo, igual entró el virus en mi casa. ¿Cómo? No se sabe, pero Wow. eso pasó, ¿no? Entonces, gracias a Dios no hubo ninguna contingencia mayor, pero a pesar de todos esos cuidados, mira, ingresó el virus, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, en el caso de que, bueno, ya sabemos que, bueno, entró el virus a su casa, me imagino que habrá sido algo muy chocante con todos los cuidados que han tenido. Pero en el caso de que se hayan atendido en algún centro de salud durante la pandemia, ¿cómo sintió que fue la atención del Mm, centro? ya, mira, con respecto al COVID, que sí nos ha dado al casi 90% de la familia, solo a mi hija menor no le dio, no nos dimos cuenta que teníamos la enfermedad sino hasta un mes y medio después. Justamente con el tema de la reactivación económica, yo empecé a ir a trabajar y nos tomaron pruebas a todos y me tomaron a mí y salí positiva. Entonces, con esa duda, traje al médico a la casa para que nos tomen a todos y nos dimos cuenta que todos habíamos estado infectados, pero en ese momento ya no lo estábamos. O sea, no padecimos en el momento directamente porque no nos dimos cuenta. Prácticamente fuimos asintomáticos. Sin embargo, mi papá, que es una persona ya de 80 y, bueno, en ese momento tenía 82 años, sí le afectó, pero no supimos que era COVID porque no tuvo problemas de respiración. Entonces, en ese momento, cuando quisimos asistencia médica, pensando que era una situación de debilidad, de anemia o de un estrés por la pandemia, por el encierro, no logramos obtener asistencia ni en el sistema de salud, digamos, nacional, ¿no? Ni en el sistema privado, porque incluso buscamos hasta clínicas privadas, pero no atendían porque estábamos en plena pandemia, no atendían adultos mayores, tampoco venían a la casa, médicos particulares tampoco querían venir, o sea, realmente no solamente el sistema privado como el sistema estatal, eh, no sé si habían colapsado, que de hecho que sí, pero también había un tema
creo que temor de repente para poder asistirnos, ¿no? Entonces, yo no pedí prueba COVID, es más, pensaba que no era COVID, sino otra cosa, pero aún así no lo atendieron. Ya cuando yo me empiezo a sentir un poco mal, pero no sabía que era COVID, pensé que era una gripe simple, llamo a esta línea del Ministerio de Salud y me dicen que probablemente tenía, pero la verdad yo no creí mucho porque nunca tuve problemas de respiración. Me recetan un jarabe para la tos y nunca me llaman para hacerme la prueba. O sea, se supone que parte del protocolo del Ministerio de Salud decía de que si alguien se comunicaba con la línea, iba a tener un médico o personal que te asistía y veía tu día a día a ver cómo estabas, y por otro lado te iba a mandar a alguien para que te tome la prueba o a tu familia, pero eso nunca sucedió. Y entiendo también por otras personas que también pasaron situaciones similares, que le decían, sí, vamos a enviar a alguien, y realmente nunca lo hicieron. Sí hay casos que lo han hecho, pero no pues hubo la cobertura que debió darse para evitar que la enfermedad de repente se extienda, Extendiera. ¿no? Claro, en nuestro caso, nosotros, por ejemplo, no salíamos cuando estuvimos enfermos, pero no salíamos porque era parte del protocolo de no salir, pero no sabíamos que estábamos enfermos. Incluso cuando mi papá se puso mal, quisimos traer un médico particular, que el médico nunca llegó, todo lo hizo por teléfono, pero si el médico hubiera entrado a la casa con todos nosotros enfermos, la carga viral hubiera sido súper alta y probablemente el médico se hubiera enfermado y no sabemos pues si hubiera afectado más de lo normal, ¿no? Pero sí, Claro. pues tuvimos esta mala experiencia y gracias a Dios nuestra salud no se vio perjudicada como para tener pues ningún resultado grave, ¿no? Fue manejable, digamos, ¿no? Bueno, dentro de todo, ¿usted por qué cree que existe esta deficiencia en el sistema de salud? Hablando en general. Bueno, la deficiencia siempre ha habido, siempre, en todos los tiempos, ¿no? Por eso es que ya cuando llega la pandemia, no era muy difícil ser conocedor del tema de la salud acá en el país para saber que iba a colapsar. Por eso es que la idea del encierro era no tanto para que la gente no se contagie, porque al final la mayor parte se va a contagiar, sino para que no se contagien todos a la vez. Porque si nos contagiamos todos a la vez, el sistema iba a colapsar. Entonces, y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Por eso es que veíamos en los hospitales, pues la gente muriendo, la gente grave, fuera de las propias instalaciones, sino en la parte de las playas de estacionamiento, afuera de los hospitales, gente queriendo subir por las rejas desesperada para una atención y lamentablemente muchos morían o muchos han muerto en sus casas. No ha habido yo sé que la enfermedad es nueva, ¿no? Pero igual, o sea, no ha habido una cobertura y no ha habido una oportunidad para la atención, y más aún porque como la enfermedad es nueva y nos ha generado mucho temor, mucho personal médico vulnerable, ya sea por la edad o por alguna enfermedad preexistente, ha pedido pues licencia, o la misma institución los ha separado momentáneamente para evitar que sean más, bueno, que se enfermen por la vulnerabilidad que tenían, y eso ha hecho que haya menos personal, ¿no? Y mucha más demanda de atención, ¿no? De la población. No solamente la gente que tenía COVID, sino la gente que normalmente acude a un hospital para atenderse por enfermedades X o por tratamientos X, que ha sido la más perjudicada, porque hay mucha gente que tiene enfermedades, pues, no sé, llámese diabetes, cáncer, y todos sus tratamientos han sido dejados de lado, ¿no? Salvo algunas personas, pues, que tienen que hacer transfusiones de sangre, ¿cómo le llaman ese tratamiento para los riñones? Que eso sí es obligatorio, pero mi papá, por ejemplo, tiene cáncer y dejó durante todo ese tiempo de tomar pastillas porque era muy complicado solicitarlas, y por temor, porque no sabíamos que ya le había dado, tampoco lo podía llevar al hospital para exponerlo al peligro, ¿no? Entonces, pero sí, ha sucedido esto, ¿no? Que
que las demás enfermedades han estado desatendidas. Incluso lo que está pasando ahorita con la influenza, que espero que no llegue a más, el niño o la niña que ha fallecido no ha tenido sus vacunas, supongo. ¿Por qué? Porque los mismos calendarios de vacunas no se han estado dando. Un padre de familia dice, mejor no vacuno a mi hijo porque probablemente si lo llevo al centro de salud se puede contagiar, pero a la vez pues está perjudicando al menor porque si no se vacuna no va a tener los anticuerpos para las enfermedades Para combatir las demás. claro, no lo va a poder hacer. Sí, es muy complicada la situación con el sistema y todo lo que estamos viviendo.